Shalom, shalom. En esta mañana, para esta cápsula profética, vamos a tomar del libro de Josué, capítulo 3. Ya habíamos estudiado el capítulo 1 y el capítulo 2, pero vamos a hacer una corta introducción, ¿sí? Para pasar al capítulo 3. Y en esta corta introducción vemos que el pueblo de Israel ya estaba constituido, ya estaba organizado, de acuerdo a la Torá que el Todopoderoso le dio a su siervo Moisés. Y que ellos aprendieron en esos 40 años que deambularon por el desierto de Sinaí, guiados por Moshe, por Moisés, ¿verdad? Moisés fue el líder que el Todopoderoso usó para guiar a su pueblo cuando salieron de Egipto. Y a ellos, ¿verdad? Para recibir la promesa de liberación de esa esclavitud en la cual estuvieron en Egipto, para salir de Egipto al pueblo de Israel, le tocó hacer algo, ¿verdad? Tuvo que hacer algo. Y es que a ellos les tocó pasar por el mar de juncos o el mar rojo. Esa fue su prueba. Una prueba de emuná, de fe. Recordemos que Faraón lo seguía, ¿verdad? Entonces, mirando esta cuarta introducción, podemos ver a ese líder, a ese profeta llamado Moisés, cómo fue usado por el Todopoderoso. Yahvé, nuestro Dios, usó su vida para sacar, para rescatar a su pueblo mientras estaba como esclavo en la tierra de Egipto. ¿Y por qué les digo el profeta de Yahvé? Moisés, porque Moisés fue un profeta. La Torá, en Deuteronomio capítulo 34, verso 10, nos dice: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien conoció Yahvé cara a cara. Es decir, que por medio de Moisés, el Todopoderoso hizo manifestaciones, ¿verdad? Ya todos conocemos lo que la Torá nos enseña, ¿verdad? Lo que hemos visto, cómo el Padre usó poderosamente la vida de Moisés. Josué, Yehoshua, su nombre, ¿verdad? Que significa Yahvé salva, o de Yahvé viene la salvación, fue el sucesor de Moisés. Conocemos que Josué, Yehoshua, fue su discípulo, ¿verdad? Y la Torá, en Deuteronomio capítulo 31, verso 3, nos dice que Josué será el que pasará delante, ¿verdad? Como Yahvé había dicho. Él iba a pasar con el pueblo a la tierra prometida. Podemos ver que fue el Todopoderoso que le dio el cargo a Josué. Él lo posicionó. No fue Josué que estaba esperando la muerte de Moisés para él colocarse al frente de un pueblo. No, no es que Josué dijo: yo fui el que estuve al lado de Moisés y a mí me corresponde ese puesto. Tampoco. Los posicionamientos no funcionan así. Hemos venido estudiando, ¿verdad? A través de las clases de Torá que se nos deja, cómo el Padre es el que posiciona. El Dios Todopoderoso es aquel que levanta y posiciona a quien Él quiere. Todos nosotros hemos sido llamados a servir, pero el Todopoderoso es aquel que nos da el posicionamiento. Y ese posicionamiento viene después de qué? De que nosotros servimos, después de que, ¿verdad? Tenemos ese llamado y nos vamos preparando, capacitando. ¿A través de qué? Del servicio. ¿A través de qué? De cada enseñanza, de cada instrucción que el Todopoderoso nos entrega a través de su siervo. La Torá, en Deuteronomio 31, 14 dice: Yahvé le dijo a Moisés: he aquí,
se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperen en la tienda de reunión para que yo le dé el cargo. Aquí podemos ver quién le dio el cargo a Josué. Fue el Todopoderoso. ¿Quién le entregó esa posición de líder en lugar de su siervo Moshe, que ya estaba por morir? Fue el Todopoderoso. En el reino no sirven los reconocimientos de hombre. En el reino no sirven los reconocimientos que te dé un instituto, que te dé una persona. Eso delante del Padre no sirve. Eso sirve delante de los ojos del hombre. Pero de nada sirve un certificado, un título, un diploma que te dé el hombre a través de una academia, a través de un instituto teológico, si el Padre no lo reconoce. Lo que no reconocen los cielos jamás en la tierra va a ser reconocido. El único posicionamiento que es reconocido en la tierra, aquel que el infierno temblará, es aquel que ha sido posicionado por nuestro Abacadosh. Y vemos aquí cómo el Todopoderoso le da el encargo a Josué. Le dijo a Moisés, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperen en la tienda de reunión para que yo le dé el cargo. Qué hermoso. Es el Padre el que nos da ese cargo en su reino. Josué siempre caminó al lado de Moisés. Allí aprendió con él, ¿verdad? Allí estuvo al lado de él. Pero ahora le tocaba estar al frente del pueblo. Ahora le tocaba enfrentar un gran desafío, porque una cosa es aprender, ¿verdad? Quizás de forma oral, cuando tú escuchas algo de la enseñanza, aprender de forma escrita lo que tú lees, pero otra cosa muy diferente es que tú vayas a estar al frente de lo que el Padre te ha entregado. Y eso es lo que el Padre llama posicionamiento. Josué tenía que entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel les correspondía, porque era una promesa del Todopoderoso. No fue que ellos se lo inventaron, no. Fue algo que el Padre les prometió. Pero para esto, para que ellos vayan a tomar esa herencia, para que ellos vayan, ¿verdad?, a hacer uso de la herencia o a disfrutar la herencia o a tomar posición de la herencia, ellos tenían que aplicar las instrucciones entregadas por medio de Moshe y que estaban, ¿verdad?, en la Torá del Todopoderoso. La religión nos enseñó que la Torá está abolida. La religión nos enseñó que la Torá no está vigente. Pero, ¿por qué la religión toma el libro de Josué para decirles esfuércense y sean valientes, cuando ni siquiera conocen de qué está hablando la Escritura? Aquí hay una conquista, hay algo que poseer, que tomar, que conquistar. Pero todo esto, ¿verdad?, es aplicando instrucciones que escritas están. La palabra no pasa, no cambia. Yeshua nos dijo, cielo y tierra pasará, mas la palabra, lo que está escrito, eso no pasará, ¿verdad? Entonces, en Josué 1 vimos ya los preparativos para la conquista. Josué tuvo que empezar por lo primero, ¿verdad? Y fue dándole ánimo al pueblo, diciéndoles que se esfuercen, que sean valientes, que no tenían que apartarse de las instrucciones de la Torá, que ellos tomarían esa tierra, esa herencia, que entrarían a tomar la posesión de la herencia. Pero les dijo, no se aparten
ni a izquierda ni a derecha. El Todopoderoso ha dicho que va a estar con nosotros, pero en obediencia. Dice también en Josué 1 que él reunió las tribus de Rubén, de Gad, de Manasés. Él reunió a los valientes. Y también el pueblo dijo que lo iba a respaldar. Qué importante es eso. Cuando el Padre posiciona, cuando el Padre da un encargo, una misión en su reino, Él mismo entregará quien esté a tu lado, quien esté para ayudarte. Bueno, Josué 2 también ya lo vimos, y en Josué 2 miramos cómo él envió a 2 personas, a 2 de sus valientes, a reconocer la tierra. ¿Por qué? Es muy importante. Y ya lo vimos, usted puede ver en una enseñanza anterior, allí está Josué 2. Es importante porque ellos iban a examinar ocularmente, a mirar, a ver de forma natural qué había allí, ¿verdad? ¿Cómo era aquella tierra, ¿verdad? Pero también lo espiritual. Y cuando ellos estuvieron allí, ellos supieron que el Todopoderoso puso temor en los habitantes de Jericó. Eso se lo dijo Rahab la ramera, recordemos. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya tenían ellos que avanzar, que cruzar para ir a conquistar esa tierra que se les había prometido, esa herencia. Quizás tú dirás en este momento, yo no tengo una tierra que conquistar, pero tienes una promesa dada por el Padre. El Padre ha hablado algo acerca de ti. ¿Cuál es esa promesa? ¿Te vas a quedar en el lugar donde estás, en la posición como estás? ¿O vas a avanzar a tomar tu promesa? Recuerda que ya hemos hablado, ¿verdad? Que hay que hacer esos preparativos. Tenemos que prepararnos. Ellos tenían una tierra por conquistar, pero en el mismo lugar, sin ejecutar, sin hacer nada, sin accionar, sin avanzar, no iban a conquistar nada. Ellos tenían que dar un paso de fe. Pero resulta que en Josué 3, que vamos a ver hoy, en medio de esa tierra prometida, llamemos así, o para cruzar a esa tierra prometida, allí había una oposición, o allí había algo que quizás ellos podrían decir, con esto aquí no vamos a poder avanzar. Estaba el Jordán. El Jordán, el cual había, ¿verdad? Allí una división, podríamos llamarlo así. Para cruzar a su tierra prometida, tenían que pasar el Jordán. Y humanamente, así, pues caminando con todo lo que ellos llevaban, ¿verdad? Avanzando con todo lo que ellos tenían, sus provisiones, los niños, sus mujeres, todo lo que tenían, ¿verdad? No iban a poder cruzar. Difícilmente todos esos israelitas, sus ganados y todas las posesiones que estaban transportando hubieran podido pasar caminando. Jamás, porque estaba allí el Jordán, ¿verdad? Pero resulta que aquí en Josué 1, perdón, en Josué 3, verso 1, vamos a leer, y dice, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Podemos ver, Sitín fue el último campamento de Israel antes de cruzar el Jordán. En Sitín habían estado mucho tiempo. Pero de Sitín partieron, dice, muy temprano. Y resulta que Josué aquí tenía un informe.
Recordemos en Josué 2, ¿verdad? Capítulo 2, verso 23 y 24, que los valientes que él había enviado a recorrer la tierra, ¿qué le dijeron? Vamos a leerlo. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Jehoshua, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Jehoshua, a Josué, Yahvé ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país han temblado delante de nosotros. Podemos ver que Josué tenía un informe, ¿verdad?, de sus dos valientes, de sus dos hombres que habían enviado a recorrer la tierra, ¿verdad? Tenía un informe favorable, tenía un informe que lo levantó, lo animó, ¿verdad? Y ese informe era que el Todopoderoso había entregado la tierra en manos de los israelitas y que aún los moradores estaban temblando de miedo. Mire qué importante es a quién tú envías a una misión. Los cobardes, los miedosos, los que no se arriesgan, no sirven para estar al frente de una misión estratégica, ¿verdad? De una conquista, de una batalla. Aquí él escogió valientes. Bueno, y dice que allí reposaron antes de pasar el Jordán. Qué importante el reposo, tener shalom, que estén convencidos de lo que van a hacer, que nada se haga por obligación, que nada se haga porque a la fuerza, que tú te sientas en shalom, en confianza, que tú reposes en el Abba, que tú sepas quién está contigo. Y dice el verso 2, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, es decir, recorrieron el campamento, ellos pasaron una revista, ellos dieron, ¿verdad? También una orden. Y vamos a ver cuál fue esa orden. ¿Quién dio la orden? Los oficiales. Ellos van y pues miran y que todo el pueblo esté allí, ¿verdad? Y dice que dijeron en el verso 3. Mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto de Yahvé, su Elohei, y a los levitas, sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán tras ella. Vemos que estos oficiales eran pues los jefes de las tribus, ¿cierto? Cada tribu tenía un jefe. Eso también lo vemos en Torá. Por eso usted necesita conocer Torá para que pueda entender los libros proféticos. Entonces, cada jefe de la tribu, ¿verdad? Ellos pasaron ese recorrido, hicieron ese recorrido y dieron una orden. Ellos, cada uno llevó a su tribu esta orden. Cuando vean el arca del pacto, ¿verdad? Llevada por los levitas, los sacerdotes levitas, ustedes salgan de su lugar y marchen tras ella. Llevado por los sacerdotes levitas. Recuerde que eso también lo hemos visto en Torá, ¿verdad? Quienes llevaban el arca del pacto, las funciones de los levitas. Salgan y pónganse en marcha detrás de ella. Eso fue la orden. Veamos qué dice el verso 4. A fin de que sepan el camino por donde han de ir, porque ustedes no han pasado antes de ahora por este camino, pero ustedes y ella, perdón, no han pasado ahora por este camino, pero entre ustedes y ella haya distancia como de 2000 codos, no se acercarán a ella. Si nosotros no conocemos Torá, difícilmente vamos a entender qué estaba hablando aquí estos jefes de cada tribu. Cada jefe le dio la instrucción a la tribu a la que pertenecía, ¿verdad? Y algo importante, le dice, dejen distancia, ¿verdad? Ya la instrucción había sido que vayan detrás de ella, que marchen detrás del arca que llevaban los levitas, porque así
le dijo, van a saber el camino por donde van a ir. Dirección, se trata esto de dirección, porque antes ustedes no han andado por allí, ¿verdad? Qué importante. Hoy ya no caminamos detrás de un arca. Hay algo que debemos de ver para este tiempo. Hoy ya no caminamos detrás de un arca. El arca es algo simbólico, ¿verdad? Para nosotros en este tiempo. Podríamos llamar un elemento profético que nos recuerda lo que pasó. Hoy el arca, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa? La presencia del Todopoderoso. Donde hay presencia del Todopoderoso, donde se manifiesta su presencia, allí va a haber guía, allí va a haber dirección. Allí no van a caminar y a caer, ¿verdad? Como muchos que quizás están haciendo muchas cosas, pero allí no se manifiesta el Todopoderoso. Y donde no se manifiesta el Todopoderoso, no hay guía y no hay dirección. Aquí el arca, ¿verdad? Les dijo, ustedes no saben el camino por donde van a ir, porque antes no han andado por allí. Vayan, marchen detrás del arca. Esa fue la instrucción. Y lo que tenemos nosotros que hacer en este tiempo, ¿verdad? Caminar, pero donde hay dirección, donde hay instrucción del Padre. Esa instrucción del Padre viene a causa de que su presencia está allí, de que Él es el que guía, el que dirige, ¿verdad? El que nos entrena en todo. Pero una instrucción importante fue, dejen distancia, no se acerquen a ella. Esa fue una instrucción. ¿Y por qué ese dejen distancia, que no se acerquen al arca? También lo vemos en Torá, en el libro de Números, que ya acabamos de ver en esta semana. Entonces, revise las enseñanzas de Torá, ¿qué nos dice? ¿Verdad? No se podía acercar al arca porque moría. Recordemos que los hijos de Coat eran los encargados, ¿verdad? Del arca. Eh, no podemos en este tiempo, que nosotros ya no tenemos un arca física, ¿verdad? Un arca que transportamos como en ese tiempo, pero esa arca, ¿verdad? Es la gloria de nuestro Abba. Nosotros no podemos tocar la gloria del Padre. No podemos hacer lo que no se nos manda hacer. Hoy muchos quieren llevarse la gloria en lo que hacen. Allí no está el Padre, porque todo aquel que quiera llevarse la gloria, todo aquel que se gloría con orgullo, arrogancia, prepotencia y altivez, ha muerto delante del Padre. Hoy no es que muere literalmente, pero ha muerto. Allí ya no está la presencia de nuestro Abacadosh. Él mira de lejos al orgulloso, al altivo. Allí no puede estar Él. No podemos tocar su gloria ni hacer lo que no se nos ha enviado a hacer, ¿verdad? Aquí vemos un diseño, un orden establecido para marchar hacia una conquista. La Torá nos enseña cuál era el orden. ¿Qué hacían los levitas? Hoy, bien es cierto, ya no estamos bajo un sacerdocio levítico. Exactamente. Hoy, ¿verdad? Tenemos un mayor sacerdocio, un mejor sacerdocio, ¿verdad? El de nuestro Adón Yeshua. Él es nuestro sumo sacerdote. Usted dirá, entonces la Torá ya no está vigente. Recuerde que Yeshua dijo que Él no vino a abolir la Torá ni los profetas. Quizás la forma no está vigente, pero los principios sí. Estos principios, estos diseños del reino siguen vigentes. Hoy no es un arca construida por mano de hombres. Hoy es nuestro Abacadosh con nosotros y en medio de nosotros, mostrando su gloria. No creamos que podemos llevar y hacer como a nosotros nos parece
en un ministerio. Como a nosotros nos parece, listo, fui llamado, voy a abrir este local porque fui llamado para hacer algo. Así no es. El reino tiene diseño. El reino tiene una estructura legal que viene de lo alto, no del hombre. Y ese diseño ha sido establecido para que nosotros como pueblo de Lavacados podamos marchar cada día y podamos ver victorias, podamos conquistar. No creamos que es como a nosotros nos parece o porque yo lo veo bien así o porque a otro le funcionó así. No, así no es. En el reino hay una estructura legal y esa estructura legal es la Torá. Avancemos. El verso 5 dice, y Yehoshua dijo al pueblo, purifíquense, porque Yahvé hará mañana maravillas entre ustedes. Aquí podemos ver al profeta Josué, ¿verdad? Hablando al pueblo, ¿verdad? A todo el pueblo. ¿Y qué le dijo al pueblo? Purifíquense. Tremendo. Hoy escuchamos mucho santidad, 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 pero quizás ni siquiera tenemos idea de la santidad. La santidad empieza en la obediencia a la Torá, en obediencia a las instrucciones de nuestro abacados. Si no conocemos Torá, ¿cómo puedo obedecer? Por eso es que el Padre nos está llamando en este tiempo a conocer sus instrucciones. Josué le dice al pueblo, purifíquense. Y el pueblo tenía que purificarse, santificarse. ¿Y de qué será que el pueblo tenía que purificarse y santificarse? ¿Cómo es esto que si iban a pasar el Jordán, si me están hablando de conquista y acá me habla Josué de purificación y de santificación? Recuerde que usted se lo sabe y lo conoce, que ninguna comunión hay entre lo santo y lo profano. No podemos ir a una batalla estando en condición inmunda, de inmundicia, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? ¿Qué le pasaba al pueblo en ese entonces? El pueblo, mientras estuvo en Sitín, recordemos que ahí había estado acampando por mucho tiempo, mientras estuvo en Sitín, se prostituyó. Esta palabra prostitución, fornicar, la religión nos enseñó que tiene que ver solamente con el acto sexual. Y en la mentalidad hebrea no es así. Prostitución, fornicar, tiene que ver con idolatría, ¿sí? Entonces, por eso cuando usted oye también de Rahab la ramera, prostituta, ¿verdad? Tiene que ver con idolatría. ¿Y qué nos dice Números, capítulo 25, verso 1 y 2? Números, ¿qué nos dice la Torá? Por eso es importante conocer Torá. ¿Por qué Josué estaba diciéndole al pueblo, purifíquense, santifíquense? Porque ese pueblo se había prostituido. Dice la Torá en Números 25, 1 y 2, que Israel empezó a fornicar con las hijas de Moab, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los moabitas? Un pueblo idólatra. Estas mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ídolos, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es tremendo. Mire, cómo el pueblo, es cierto, estuvo en el desierto, salió de Egipto, estuvo en el desierto, y en esa transición de salir y todo, el pueblo aquí dice que empezó a fornicar. El pueblo se prostituyó y ya estaban ellos, ¿verdad? Comiendo e inclinados también a sus dioses, a los dioses de Moab, a esos ídolos. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver ahora con nosotros? En este tiempo, el pueblo ha fornicado, se ha prostituido, sí,
El creyente. No estoy hablando solamente de los que no conocen la escritura. Estoy hablando aún en medio del pueblo creyente. ¿Y cómo es esto que fornicó y se prostituyó el pueblo creyente? ¿Cómo es esto que en medio de las congregaciones hay fornicación y prostitución? Sí, a través de que adoptaron costumbres de Egipto y de Babilonia, a través de que comió y se inclinó a sus tradiciones. ¿Cómo es esto, profeta? Veamos solo lo que acabamos de pasar. Navidad, Año Nuevo, ¿verdad? ¿A qué ídolos usted cree que rindieron culto? ¿Con qué ídolos usted cree que comió y se inclinó el pueblo creyente en Navidad y Año Nuevo? No, profeta, pero es que nosotros no celebramos eso, solo lo aprovechamos para evangelizar. Quítese esa idea que Babilonia le vendió. Ninguna comunión hay entre lo santo y lo profano. El Todopoderoso no comparte su gloria con nadie. El pueblo creyente que se inclinó y que comió, ¿verdad? Con las tradiciones babilónicas. Así pretende ser parte de un pueblo Kadosh. Así pretende dar adoración a un Dios que es santo, santo, santo. Qué equivocados estamos. Así quiere la posesión de la tierra. Así quiere ser parte de la herencia que el Padre tiene para su pueblo. Dice la Escritura que los justos heredarán la tierra. Y un justo es aquel que obedece las instrucciones del Padre. Y bien es cierto que muchos no conocen Torá porque no se les fue enseñado, porque los mismos líderes se encargaron de decir que la Torá está abolida. Pero hoy el Padre está despertando a su pueblo para que se levante en obediencia, porque el Todopoderoso que es santo no comparte su gloria con nadie. Recuerde que el pueblo iba a pasar a una conquista, a una posesión de la tierra. Pero ¿cómo iba a pasar estando inmundos, llenos el vientre de comidas sacrificadas a los ídolos? Yo les pregunto a muchos, en muchos lugares y congregaciones, suenan el shofar porque allí se van los demonios, que por conquista, porque toma de territorios. ¿Cómo están sus vientres? ¿Llenos de cerdo? ¿Llenos de lo que prohíbe la Torá? ¿Qué va a salir de ese shofar? Inmundicia. Yahvé no comparte su gloria con nadie. Creemos que es como a nosotros nos parece, pero el reino del Todopoderoso es un reino de orden y es un reino de disciplina. Sin santidad, ¿podría ponerse alguien un traje de guerra o el traje de sacerdote? ¿Cómo podríamos cargar el arca en este tiempo, que ya no es un arca física, sino cómo podríamos portar la presencia del Todopoderoso de un Dios que es santo, 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 estando en inmundicia? Entendamos algo, la escritura no cambia. ¿Cómo podemos nosotros ministrar contaminados con la comida de Babilonia y el vino de Babilonia? ¿Qué es eso, profeta? Prédicas y enseñanzas sin Torá, profecías bajo el manto babilónico, sin revelación, sin Torá. El Todopoderoso quiere hacer maravillas en medio de su pueblo, pero la condición del pueblo no le permite. Hoy está hablando el Padre, santifíquense. Y Yeshua dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué nos limpia? ¿Qué nos santifica? La Torá, porque Yeshua habló Torá. Eso es lo que muchos no saben o no entienden porque no conocen la Escritura.
y piensan que Yeshua vino a hablar cualquier otra cosa. Yeshua habló Torá, él enseñó Torá. Sigamos, verso 6. Y habló Yehoshua o Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Podemos ver acá que habló a los sacerdotes. Ya había hablado a todo el pueblo, pero ahora vino una instrucción a los sacerdotes. El reino es de instrucción, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a los sacerdotes? Tomen el arca y pasen delante del pueblo. Aquí vamos a ver algo importante. Aquí vemos la dirección del líder. Aquí vemos la dirección del profeta. Vemos, sí, la labor de los sacerdotes, los que tenían la responsabilidad del arca, pero vemos la dirección profética que estaba allí para decirles lo que tenían que hacer. El líder ejecuta la acción y lleva el pueblo a avanzar. Los demás obedecen la instrucción. Así es el reino del Todopoderoso. Veamos el verso 7. Entonces Yahvé dijo a Yehoshua: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tremendo. ¿Por qué el Padre le dice a Josué desde este día? Eso se refiere a posicionamiento, porque le dice: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Posicionamiento con evidencia, llamémoslo así, porque él ya lo había designado en el cargo. El pueblo sabía que el Todopoderoso llamó a Josué, que él era el sucesor de Moisés. El pueblo sí lo sabía, pero el pueblo aún no había visto ningún acontecimiento sobrenatural, ¿verdad? El pueblo no había visto nada sobrenatural como lo que veían con Moisés. Es por esto que le dijo a Josué: para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Por qué para que entiendan? Porque sí lo sabían, pero quizás dudaban porque no habían visto señales. Y recordemos que en Josué 1:17, el pueblo le dijo a Josué que ellos le iban a obedecer, que ellos en todo lo que él les dijera les iban a obedecer, pero que le pedían algo. Le pedían que Yahvé esté con él como estuvo con Moisés. Qué gran responsabilidad tenía Josué. Veamos el verso 8. Dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, en el mismo Jordán los detendrás. Es tremendo. El verso 8 nos habla de una estrategia. También en Torá habíamos hablado, ¿verdad?, que el Padre da estrategias. Eso se nos dio como enseñanza en Torá. Escuche las enseñanzas de Torá que deja la maestra cada día y usted va a entender profetas. Entonces, aquí, ¿qué le dijo el Todopoderoso a Josué? Una estrategia para cruzar el Jordán, ¿verdad? No fue idea de hombre, no fue por algo que se le ocurrió a Josué, no. El profeta Josué recibió dirección, ¿verdad? Y tenían que entrar los sacerdotes que llevaban el arca hasta el borde, hasta la orilla del Jordán, y ahí detenerse. ¡Qué tremendo! El sacerdote debía ser guiado por la voz de Yahvé. ¿A través de quién? Del profeta. Por eso le dijo: tú mandarás a los sacerdotes que llevan el arca. Hoy muchos pastores, ¿verdad?, no quieren dirección profética. Hoy los pastores no quieren y no aceptan lo profético. Hoy ellos quieren ser sacerdotes, pero a su manera.
Y así no funciona en el reino. A cada uno el Padre nos ha dado una posición, un posicionamiento para funcionar en el reino. Y cada uno cumple la misión que se le ha encargado. ¿Verdad? Vamos a ver el verso 9. Y Yehoshua dijo a los hijos de Israel: acérquense y escuchen las palabras de Yahvé, su Elohei, su Dios. ¿Verdad? Yehoshua, ¿qué hizo? Aquí Josué da a conocer a todo el pueblo la instrucción del Todopoderoso. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice. Acérquense, ¿verdad? Acérquense y escuchen las palabras. Les iba a decir dónde debían detenerse, en la orilla. Allí Yahvé se iba a manifestar, pero tenían que ejecutar la palabra. Tenían que creer. ¿Qué pasaría? Tenían que mantenerse firmes. Hoy muchos no quieren arriesgarse. No, pero es que si me pasa esto. No, pero ¿cómo avanzo? Mire, si ese Jordán está todo lleno, ¿cómo vamos a cruzar? Es imposible, allí no vamos a poder. Te vas a morir, te va a dar esto. No vayas, no lo hagas, no cruces, no sigas, no te subas a un avión, no vayas allá a esa tierra. En fin, las conquistas no son para los miedosos, son para los valientes. Veamos el verso 10. Dice el 10, y añadió Josué: en esto conocerás que Yahvé está en medio de ustedes y que él echará de delante de ustedes al cananeo, al eteo, al ebeo, al feroceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Bueno, a todos los feos, digo yo, ¿verdad? En este verso 10, ¿qué les estaba diciendo Josué? Aquí les estaba dando ánimo, les estaba recordando quién estaba en medio de ellos, que era el Shaddai, que no era él, era el Shaddai, el Todopoderoso, el que les iba a dar la victoria. Y algo importante, les habló con Torá, les recordó Éxodo 23:23, una promesa del Todopoderoso que está en la Torá. A muchos les gusta tomar la promesa, pero no les gusta caminar en obediencia a la Torá. Y así no es. No podemos mutilar la escritura y tomar solo lo que nos gusta. ¿Y cuál fue la promesa? Mi ángel, mi malak, Yeshua, irá delante de ti y te llevará al amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, y los destruiré. El Todopoderoso ya había hecho una promesa: yo los voy a destruir. No importa que tú te encuentres con ellos, yo los voy a destruir. ¿Verdad? Animó al pueblo, les dio una promesa, la que ya estaba escrita. No le habló nada en sus fuerzas, de su alma. No, lo que estaba escrito en Torá. Verso 11 dice: y he aquí el arca del pacto, del Adón de toda la tierra, pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Qué tremendo, qué hermosa promesa, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo en el verso 11. Josué les dijo: el arca del pacto, del Adón de toda la tierra, pasará delante de ustedes. ¿Por qué? Porque le dio una palabra, le declaró lo que vio, lo que ya pasó. Porque Josué fue confirmado como profeta al pueblo de Israel. Por eso él le dijo: pasará, no se preocupen, no van a morir. ¿Verdad? Y estaba tomado de las promesas de nuestro Abacados. Y le dice el Adón de toda la tierra. En otras palabras, lo que dice Salmos: de Yahvé es la tierra, su plenitud y todo cuanto en ella hay. Es decir, Él entrega la tierra, que es suya, al que Él quiere. Sí, al que camine en obediencia. Verso 12. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. ¿Qué estaba diciendo Josué aquí? Tomen 12 hombres, ¿verdad? De las tribus de Israel, uno de cada tribu. Era el diseño para avanzar, para subir, para tomar, para poseer. En Torá, ¿verdad? Conocemos, hemos estudiado el posicionamiento de cada tribu.
cómo iba posicionada cada tribu, cómo estaba distribuida en las tribus. 12 hombres me habla de gobierno de Yahvé, del Todopoderoso, del diseño del gobierno del Abacados. Me habla de autoridad. Las tribus, ¿verdad? ¿Por qué las tribus? Porque el Todopoderoso reconoce a su pueblo. Él no va a tomar a alguien para darle herencia que no pertenezca a su pueblo. En las misiones de reino no entran extraños. Por eso era de cada tribu. Verso 13 dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, el Adón de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Vemos acá a un Josué dándole la palabra que el Todopoderoso le había dado, la instrucción, lo que iba a acontecer, lo que ellos tenían que hacer era creer y avanzar, que el Padre les daba la victoria, que el Padre les daba, ¿verdad? El, el diseño para entrar. Y dice, las plantas de los pies de los sacerdotes tenían que estar asentados en las aguas. Hoy, obviamente, usted no va a decirle a su pastor, tiene que asentarse y vaya a un río. No, porque muchos que no entienden proféticamente la escritura creen que es literal, que es hacer lo que dice acá. Hoy los sacerdotes, los que ministran al Abacados, al Todopoderoso, necesitan introducirse en las aguas de la Torá. Solo así, cuando ellos se introduzcan en las aguas de la Torá, solamente así las aguas naturales de ese Jordán se van a dividir para que pasen en seco hacia la tierra prometida. Cuando los ministros, cuando todos aquellos que están ministrando al Abacados decidan introducirse, sumergirse en las aguas de la Torá, solamente así ellos van a poder pasar hacia su tierra prometida. Solo así van a poder ver la herencia, el cumplimiento de la promesa que el Padre les ha dicho. Es tiempo de que los sacerdotes, los ministros, que aún no han querido aceptar la Torá, abrazar la Torá, es tiempo que se paren a la orilla, a ver qué tienen al frente. Ahí hay un Jordán. ¿Y qué significa Jordán? Descender. Es necesario que se paren a la orilla, pero luego ellos tienen que asentarse en las aguas de la Torá y ver cómo se les abre el camino. A muchos se les ha cerrado el camino porque están en oposición con el Abacados, porque no quieren obedecer lo que el Abba les está llamando a hacer en este tiempo. Párense en los caminos y miren cuál es la buena senda. Pregunten por ella. Es tiempo de que regresen a la casa del Padre, esa casa llamada Israel, y suelten toda Babilonia de las religiones, todas las que hay. No crea que el cristianismo, allí está la verdad. Esa es una hija de la gran ramera, de la Babilonia, a la cual tienen que salir muchos. Y dice el verso 14, ya Josué les había dado la palabra, el mensaje. Dice el verso 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele estar hasta desbordarse por todas sus orillas en todo el tiempo de la siega. Es tremendo, era el tiempo de la siega, era el tiempo de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Podemos ver aquí, los pies de los sacerdotes fueron mojados por las aguas de vida.
Aquí dice las aguas del Jordán, pero esos pies tienen que ser mojados por las aguas de la Torá. Las aguas del Jordán desciende. Jordán significa descender. Pero hoy muchos sacerdotes, muchos ministros no quieren descender. El orgullo no les permite descender, que significa bajar su altivez para aprender. Porque dicen, es que yo ya tengo 20 años siendo ministro, o 30 o 50, o fundé 20 iglesias. Recuerde que Yeshua no viene por ninguna iglesia. Él viene por su pueblo llamado Israel. ¿De qué parte, de qué tribu es usted? Usted tiene que ser parte del Israel. Muchos no quieren agachar, bajar, descender por la altivez, por el orgullo, porque están tomados de Babilonia. Los sacerdotes dice que se mantuvieron firmes en medio del Jordán para que el pueblo pase. No hay conquista sin obediencia a las instrucciones. Si los ministros y los pastores no quieren sumergirse en las aguas de la Torá, el pueblo al cual ellos ministran nunca van a tener conquista. No van a poder poseer la herencia, poseer la tierra, porque esta es una instrucción de reino. El reino no solo es hablarlo, es vivirlo conforme a lo que escrito está. Los sacerdotes tienen que mantenerse de pie, firmes en las aguas del Jordán. Solamente así se van a dividir las aguas. Solamente así el pueblo va a pasar en seco. Solamente así se va a quitar la oposición en la vida del creyente. Ese creyente que quizás tiene 10, 15, 5, 20 años y no ha podido ver el cumplimiento de las promesas que el Padre tiene para sus vidas. ¿A causa de qué? De que los sacerdotes no han querido sumergirse en las aguas de vida. Es tremendo. Los sacerdotes estuvieron en seco, firmes. Ese es el tiempo para que los sacerdotes, los ministros, presten atención a lo que el Padre está hablando. Y si no, como dice Jeremías, escapa por tu vida. Como se le dijo a Lot, escapa por tu vida. Huye de aquellos lugares a donde no haya agua de vida, a donde todo está cerrado, a donde no se abre el camino. El Shaddai, el Todopoderoso, es el que abre camino, es el que da posicionamiento. Él es el que hace que se cumpla las promesas que Él ha dado a tu vida. Este es el tiempo de que te detengas y que pienses, que medites y que preguntes por esa buena senda. No se trata de judaizarse. No hemos vuelto a la casa del hermano mayor, ni siendo judíos ortodoxos, ni mesiánicos. No nos hemos judaizado. Seguimos la verdad que trajo Yeshua a través de la Torá. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. A través de la Torá vamos a conquistar reinos y a tomar esa tierra prometida. Shalom, shalom a todos.